Tenemos muro de sala común pintado de color blanco. Tenemos una llave corta en la parte inferior. Observamos una reja color plateado, la cual no tiene retoque reciente de pintura. Se observa con algunas peladuras, algunos detalles en la pintura. Reja funcional. Tenemos un detalle en el muro, un resame que no está empastado. Parte inferior observamos guardaescobas completos. La reja tiene una chapa, la cual me relaciona 2 copias de la llave. En la parte superior observamos nomenclatura en acrílico, muro pintado color blanco sin perforaciones. Esta chapa me relaciona 2 copias de la llave. Asegura de manera correcta y se asegura de manera correcta. Lo observamos seguro, funcionando, accionando si quiere seguro, asegura y desasegura de manera correcta desde esa parte externa. Ahora internamente también funciona. Si usted es seguro de manera correcta. Observamos la reja con los detalles que mencionaba anteriormente, algunas peladuras. En general una reja funcional, funciona su chapa y me relaciona 2 copias de la llave. Y para el acceso al apartamento tenemos una puerta en madera, la cual tiene la lámina en muy buen estado, sin golpes, sin perforaciones, sin abolladuras. Me relacionó un seguro y una chapa de goma redonda metálica, de los cuales tengo 5 llaves de cada uno. Llaves de seguro funcionando de manera correcta y 5 llaves de la chapa. Detallamos el marco. Observan un detalle en la parte inferior, peladura de por roce. Tenemos un corte acá en el marco, mismo corte acá arriba, y se observan detalles. En algún momento la puerta fue forzada, algunas pequeñas peladuras. Lateral de marco no está, empezando en el muro. Detallamos la lámina de la puerta. Observan algunas peladuras en la parte inferior, unas pequeñas salpicaduras, lámina en muy buen estado. Y los bordes en buen estado, sin rastros de humedad. Lateral. Observa el color natural de la madera. Observamos que no hay rastros de humedad, que no hay detalles en la parte inferior y en los bordes. Observa una pequeña destortilladura. En algún momento, al parecer, la puerta sí fue forzada y hay rastros de ello. En el lateral, parte superior en muy buen estado. Observamos y detallamos que funcione el seguro de la puerta de manera correcta.
funciona de manera correcta y tenemos un pasador en la parte superior que también funciona de manera correcta. Parte interna de la puerta en buen estado con algunas salpicaduras de pintura en general. Marco en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, sin detalle en la pintura. Tenemos guardaescobas completo, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Parte superior observamos borde en yeso en muy buen estado, correctamente sujeto. Tenemos una columna y los bordes en muy buen estado, columna pintada color blanco, guardaescobas completo, parte superior observa yeso en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones, detalle en yeso completo en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos un marco redondo en madera, marco sin puerta, que a continuación detallaremos en la parte interna. Ahorita solamente pues la parte frontal, que se observa en buen estado. Tenemos una columna la cual tiene filos y bordes en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior, detalles en yeso en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, detalles en yeso en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, filos y bordes de columna, perdón, en muy buen estado, guardaescobas completo. Muro pintado color blanco, sin perforaciones, guardaescobas completos, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Muro sin perforaciones, detalle en yeso, correctamente sujeto en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completos, filos y bordes de columna en muy buen estado. En la parte superior observamos detalle en yeso en muy buen estado, con esquinero en muy buen estado, sin escotilladura ni faltante en su decoración de yeso. Tenemos por último un muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos dos ganchos cortineros de color dorado correctamente adheridos al muro. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones con sus guardaescobas completos. Tenemos una ventana con marco metálico con algunas salpicaduras de pintura, lámina de marco en muy buen estado. Detallamos lámina de marco en muy buen estado y detallamos bordes de ventana en buen estado. Parte superior se observa marco también con algunas salpicaduras o manchas de pintura al color del muro. Observamos vidrio de ventana sin adhesivo, vidrio en buen estado, sin ningún tipo de adhesivo. Ventana asegura de manera correcta y desasegura de manera correcta, desliza completamente y suavemente. La ventana me relaciona malla de seguridad correctamente instalada en buen estado. Y en la parte superior observamos borde del detalle de yeso. Se observa en muy buen estado, se observa que no tiene fisuras. Observamos desperforación en la parte interna, conchazos. Borde de yeso en muy buen estado. Detallamos lo que es el enchape de piso desde la puerta. Se observa piso en cerámica
en buen estado, con algo de desgaste en la brecha. Observamos que no hay faltantes, no hay golpes, no hay piquetes ni esportilladuras. Cerámica se observa en muy buen estado, con algunas salpicaduras de pintura. Guardaescobas se observan completos. Observamos a detalle. Cerámica en buen estado, se observa cerámica sin faltantes. La brecha sí, como mencionaba anteriormente, brecha con algo de desgaste, pero en general la cerámica se encuentra en buen estado. Esta está un poquito manchada, algunas con salpicaduras de pintura, pero en general sin faltantes. Y tenemos una cubierta pintada color blanco, sin detalles. Tenemos 3 plafones, de los cuales uno solo se relaciona a bombillo. El bombillo funciona de manera correcta. Detallamos la placa desde el otro costado. Se observa sin rastros de humedad. Placa en buen estado, sin rastros de humedad, pintada de manera correcta, no hay detalles en la pintura. Tenemos un chape de color diferente, entrando a la zona o al área de la cocina. Parte interna del marco que mencionábamos anteriormente, se observa en buen estado, con algunas salpicaduras de pintura. Casi observamos marco suelto, partido. Muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo. Tenemos muro pintado de color blanco, sin perforaciones, guardaescobas completo. Y tenemos filos y bordes de columna en muy buen estado. Columnas sin detalles, sin desportilladuras. En la parte superior observamos detalle en yeso en muy buen estado. Filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completo. Muro pintado color blanco sin perforaciones. Muro pintado color blanco sin perforaciones. En la parte superior observamos una ventilación. Ventana desliza de manera correcta, abre completamente. Observamos malla de seguridad en la parte externa de la ventana. Seguro funciona de manera correcta. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en cerámica color blanco con textura canalada, el cual se observa instalado correctamente. Detalle de yeso también se observa instalado correctamente. Tenemos un guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos el citófono, tenemos encendedor doble. Detalle en yeso en la parte superior del muro, se observa en muy buen estado. Y tenemos muro con enchape, cerámica canalada, color blanco con algunas manchas
en general correctamente instalado. Tenemos los breakers en su respectiva tapa, breakers y totalizador, el enchape de piso al área de la cocina, cerámica antideslizante color gris. Observamos un enchape de diferente color cerca a la rejilla de desagüe. Se observa un piquete, una cerámica partida, algunas salpicaduras de pintura, guardaescobas completos, una manchita, enchape completo. Acá cerca el mueble de la cocina también se observan unos piquetes en esta, cerámicas. Cerámica también, se observan algunas cerámicas con detalles, con salpicaduras de pintura, pero en general se observa sin faltantes. Tenemos una cubierta pintada color blanco, detalle en el yeso a todo alrededor de la cubierta, con filos y bordes en buen estado, detalle en el yeso sin faltantes, correctamente instalados, cubierta sin rastros de humedad, pintada color blanco. Cubierta me relaciona un plafón con un bombillo. Y tenemos una cocina semi-integral. Detallamos mueble superior de la cocina. Se observa carpintería en la parte externa en muy buen estado. Mueble en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, repisa. Detallamos una a una las puertas en la parte interna, en la parte externa se observan en buen estado y se observa manijas correctamente sujetas, bisagras en buen estado, carpintería en buen estado, fondo en buen estado, entrepaño en buen estado. Carpintería en la parte interna se observa en buen estado, sin rastro de humedad. Carpintería en la parte interna se observa en buen estado, sin rastro de humedad, bisagras en buen estado. Madera no se encuentra soplada, fórmica tampoco se encuentra soplada y platero en muy buen estado. Mueble o repisa en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado y enchape de muro en buen estado. Detallamos de paso enchape de muro, esa es la zona con una esportillón en la parte superior. Enchape en muy buen estado. Este enchape de la columna se observa con bordes esquineros en pasta, los cuales se observan correctamente instalados. Carpintería en la parte interna se observa en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, bisagras en buen estado, fondo y entrepaño en muy buen estado. Manijas correctamente sujetas, carpintería se observa en buen estado en la parte externa, la parte interna se observa en muy buen estado, fondo y entrepaño en muy buen estado y el enchape en la parte superior lo detallamos también en muy buen estado. Enchape de muro en buen estado. Como mencioné anteriormente, columna con borde en pasta, esquinero en muy buen estado. Tenemos un mesón, el cual se observa con desgaste natural, se observa con algunas manchas, con algunas rayones. El borde se observa sin desportilladuras. Detallamos manchas y peladuras en el mesón, desgaste natural. Tenemos
Lavaplatos con sus llaves funcionan de manera correcta, abren y cierran correctamente. Parte interna se observa el desgaste natural, algunas manchas, algunas salpicaduras. Filtro correctamente instalado, toma corriente correctamente instalado, mesón en buen estado con el desgaste por uso natural. Tenemos una estufa de 4 puestos, la cual no podemos probar en el momento del video porque la estufa es de gas de bombona. En esta parte tenemos una desportilladura con silicona. Ya tenemos parte inferior del mueble de la cocina. Esa puerta se observa un poco caída. Parte interna se observa en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas. Chispero de la cocina. Chispero funciona de manera correcta. Observamos la parte interna, entrepaño y fondo en muy buen estado. En la parte inferior se observa entrepaño con algunas manchitas de humedad y se observa acá que hubo anteriormente alguna humedad o filtración que estaba afectando un poco el entrepaño, la base del mueble. En general la parte interna se observa en muy buen estado, se observa instalación o manguera del gas. Bisagras se observan en buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en buen estado. Parte interna observamos puertas con carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, fondo y entrepaño con algunas manchas, desgaste por uso natural. Acá se observa también que hubo una pequeña humedad que estaba afectando el mueble. Acá también observamos filos y bordes en buen estado, bisagras en muy buen estado, mueble en buen estado, fondo en buen estado, con algunas manchas, un rozado en la parte inferior. Bisagras y carpintería se observan en muy buen estado y parte inferior se observa también con el mismo detalle. Carpintería parte externa se observa en buen estado, parte interna observamos filos y bordes en buen estado, bisagras se observan con rastros de óxido, filos y bordes en buen estado. Acá también se observa el mismo detalle en la base, en la parte inferior, y acá observamos carpintería en buen estado, bisagras y se observan con rastros de óxido. Tenemos 3 gavetas, parte frontal observamos en buen estado, manijas correctamente sujetas, fondo en muy buen estado, parte interna se observa en muy buen estado, en buen estado. Esta gaveta número 3 está algo dura. Carpintería en general se encuentra en buen estado. Gaveta número 3 algo dura. Cubierta, como mencioné anteriormente, en muy buen estado. Tenemos una barda con borde metálico en buen estado. Barra se observa con algunas esportilladuras. Enchape en la zona del patio se observa tableta color rojo. Desgaste normal se observa con manchas de óxido en la parte donde va el cilindro del gas. Rejilla de desagüe correctamente instalada. Tenemos muro enchapado de manera correcta. En la parte superior observamos 2 perforaciones a cada extremo de la ventana. Del resto pues enchape en muy buen estado, fondo en muy buen estado. Lateral del lavadero enchapado correctamente. Enchape de muro
Enchape lateral del lavadero. Tenemos un esquinero en pasta correctamente instalado. Tenemos un lavadero prefabricado, el cual se observa con su rejilla de desagüe correctamente instalada, su tapón del tanque. Se observa sin golpes, sin desportilladuras, no está partido, tanque llena de manera correcta, funciona su llave correctamente, llave de lavadora, funciona de manera correcta, tenemos punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, 4 cuerdas, no tendederos adheridos al muro, correctamente instalados. Muro pintado color blanco, muro sin detalles, sin perforaciones, con sus guardaescobas completos. Muro pintado color blanco, sin perforaciones, muros pintados correctamente, borde de marco de puerta, sin esportilladuras, en muy buen estado, guardaescobas completo con algunas manchas o salpicaduras de pintura. Tenemos la manguera y el regulador del cilindro del gas. Cubierta pintada color blanco, un plafón con su respectivo bolsillo, filos de borde en muy buen estado y tenemos una parte con una claraboya en la parte superior. Bombillo funciona de manera correcta y tenemos unos ganchos también adheridos a la pared para los utensilios de aseo. Saliendo de el área de la cocina, observamos pasillos. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior detalles en yeso en muy buen estado, parte inferior observamos guardaescobas completo, detallamos el enchape de piso en buen estado. Tenemos una puerta con marco metálico, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco, en la parte superior observamos detalle en yeso correctamente instalado sin faltante. Tenemos muros sin perforaciones, pintado color blanco en muy buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos, como mencionaba, una puerta metálica o marco metálico, y puerta en madera. El marco metálico se observa y se detalla pintado color blanco, marco metálico pintado color blanco, lámina de la puerta en madera en muy buen estado, sin rastros de humedad. Me relaciono a nuestra parte más redonda metálica, de la cual no tenemos copia de la llave. Y tenemos parte interna del marco en muy buen estado. Lateral de la puerta se observa con una esportilladura en la parte inferior. Ya también se observa una esportilladura, salpicaduras de pintura y lámina se observa en muy buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Tenemos un portapapel con su respectivo tubo. Parte superior detalle en yeso en muy buen estado. Tenemos un toallero correctamente instalado, punto eléctrico en muy buen estado. Muro enchapado de manera correcta, detalle en yeso en muy buen estado, muro pintado color blanco, enchape de muro en muy buen estado. Tenemos un esquinero en pasta color marrón, correctamente instalado. Sanitario color hueso, con su asiento sanitario correctamente instalado. Sanitarios de estado de manera correcta. Asiento sanitario funciona de manera correcta. Y tenemos detallado sanitario, no se encuentra partido ni fisurado, en muy buen estado. El tanque del sanitario también se observa en la parte interna, se observa en muy buen estado con su respectivo flotador y accesorios. Instalamos sanitario de manera correcta, le damos un chape de piso en buen estado, con algunas manchas, y
y algunas manchas también en su brecha. Enchape de piso en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de piso cerámica antideslizante con algunas salpicaduras de pintura en la parte salpicaduras de pintura al color del muro. Tenemos muro con enchape correcto. En la parte inferior se observan algunas manchas de pintura, no, algunas manchas como de dolechado, más bien manchas color blanco. Enchape de muro instalada de manera correcta. Parte superior se observan bordes en yeso en muy buen estado, y tenemos toallero correctamente instalado, punto eléctrico en muy buen estado. Tenemos un espejo con sus filos y bordes en buen estado. Espejo se observa en buen estado. Tenemos enchape de muro, portacepillos correctamente instalado y jabonera correctamente instalada. Muro brecha de manera correcta. Observamos y detallamos pedestal y enchape de muro en buen estado. Lavamanos. Funciona de manera correcta. Lavamanos en buen estado, se observa sin fisuras, con algunas manchas de desgaste natural. Tenemos una división en acrílico para la zona húmeda. Barda o apoyo con esquinero metálico, el cual está correctamente instalado. Enchape con algunas manchas. Acá la lámina se observa abollada. En general observamos división en acrílico, funcional, división en buen estado, con algunas salpicaduras. Digamos que se abre de manera correcta, división desliza de manera correcta, desliza suavemente, abre en su totalidad. Detallamos muro en la parte superior, se observa muro pintado color blanco, sin perforaciones, esquinero sin desportilladuras, muro en general en muy buen estado. Tenemos muro con plafón con bombillo, tenemos una perforación con un tornillo en la parte inferior del plafón. Detallamos el enchape de piso de la zona húmeda, donde observamos enchape de piso con un resane junto a la rejilla de desagüe, algunas manchas de desgaste natural, enchape de muro correctamente instalado. Tenemos jabonera larga en muy buen estado, ducha con su respectiva lluvia, detalle en yeso en muy buen estado, sin faltantes, muro sin rastros de humedad, enchape de muro correctamente instalado, lluvia, funciona de manera correcta, abre y cierra su llave de manera correcta. Tenemos una cubierta color blanco sin perforaciones, una ventilación, correctamente instalada, ventilación metálica correctamente instalada. Saliendo del baño auxiliar, retomamos un pasillo. Observamos muro pintado color blanco, guardascobas completo, muro sin perforaciones y detalle en yeso en muy buen estado. Tenemos la parte superior cubierta, pintada color blanco, un plafón con un bombillo, y detallamos el enchape de piso de todo lo que es el pasillo. Enchape de piso sin faltantes, sin faltantes de guardascoba ni de su cerámica muy buen estado. Tenemos en la parte derecha un marco metálico, el cual se encuentra pintado color blanco, marco metálico en muy buen estado, y tenemos una puerta en madera, carpintería, se observa en muy buen estado, puerta sin salpicaduras, chapa de goma redonda metálica que nos relaciona 3 copias de la llave, parte interna del marco se observa en buen estado. Detallamos con más claridad la lámina de la puerta en muy buen estado, con algunas pequeñas peladuras, salpicaduras de pintura, desgaste natural, y acá esta puerta presenta unos rayones, y salpicaduras de pintura. Lateral de la puerta se observan
que en algún momento fue forzada. Marco con algunas peladuras. Parte interna, observamos lámina en buen estado, con algunas salpicaduras de pintura, con algunas pequeñas peladuras, pero en general la lámina no se encuentra golpeada, ni aún ya marco de la puerta se observan filos y bordes en muy buen estado, sin golpes, sin desportilladuras. Y tenemos guardascobas completo, muro pintado color blanco, sin perforaciones, un plafón con bombillo. Y punto eléctrico con su tapa en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco con una tapación en la parte inferior, guardascobas completo, muro sin perforaciones, parte superior, decoración en yeso en muy buen estado. En la parte superior también tenemos decoración en yeso en buen estado. Esta esquina se observa con la impresa de llanta en el mismo yeso. Los bordes de columna en muy buen estado, guardascobas completo. Tenemos los bordes de columna en muy buen estado, guardascobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior, decoración en yeso en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, guardascobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior, decoración en yeso. Observamos marco de ventana en buen estado, sin golpes ni escorpilladuras. Y observamos marco metálico, color negro, en muy buen estado. Vidrio sin ningún tipo de adhesivo, vidrio completo, sin fisuras ni desportilladuras, deslizando de manera correcta, abriendo en su totalidad su ventana, y en la parte externa observamos una malla de seguridad correctamente instalada. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, guardascobas completos, brezas con algo de manchas. Enchape de piso sin faltantes. Observamos una que otra mancha en el piso, salpicaduras de pintura. Una cerámica partida, cerámica número 3, se encuentra partida o fisurada. De este costado observamos también un detalle en la cerámica cerca de la columna, también se encuentra partida, esta sí se encuentra con una mancha. Guardascobas con algo de desgaste, por demás observamos piso con enchape correcto, guardascobas completo, sin mayor detalle. Guardascobas completo, observamos closet de piso a techo, carpintería en la parte externa se observa muy buen estado, desgaste por uso natural, algunas salpicaduras de pintura, marco también con algunas salpicaduras de pintura. Manijas se encuentran correctamente sujetas, abriendo, observamos parte interna, carpintería en buen estado. Carpintería se observa muy buen estado, fondo pintado color blanco, lateral se observa carpintería en muy buen estado, parte interna observamos carpintería en buen estado. Tenemos 3 gavetas con su parte frontal, carpintería se observa en buen estado, una pequeña desportilladura, algunas peladuras general en buen estado, carpintería se observa en buen estado. Gavetas deslizan de manera correcta, carpintería en muy buen estado, gavetas deslizando correctamente, carpintería en muy buen estado y gavetas deslizan de manera correcta. En la parte superior observamos puertas con carpintería en buen estado. Esto no tiene. Detallamos antes faltante de rodillo y en la parte inferior no hay seguro, no hay rodillos. Rodillos correctamente instalados, fondo pintado color blanco, carpintería se observa muy buena en la parte interna, seguros funcionan de manera correcta, con algunas salpicaduras de pintura de carpintería. Carpintería con algunas salpicaduras de pintura, parte interna en muy buen estado, 2 seguros funcionan de manera correcta, fondo de maletero se observa pintado color blanco, carpintería en general en buen estado.
Carpintería en buen estado con algunas salpicaduras de pintura, manijas correctamente sujetas. Carpintería se observa con desgaste de uso natural. Parte interna observamos carpintería en buen estado. Tenemos uno de sus seguros funcionando de manera correcta en la parte inferior. Parte superior, rodillos correctamente instalados. Fondo pintado color blanco, lateral carpintería se observa en muy buen estado. Entrepaño en buen estado y el chape de piso en buen estado. Sin uno de los seguros. Entrepaño de repisa en muy buen estado, fondo pintado color blanco, entrepaños carpintería en buen estado con algunas pequeñas salpicaduras. Carpintería se observa en buen estado con algunas salpicaduras de pintura, manijas se observan correctamente sujetas. Detallamos parte inferior en buen estado. Parte interna se observa carpintería en buen estado, uno de sus seguros. Filos y bordes en buen estado. Se observa sin rastros de humedad. Con alguna que otra salpicadura de pintura. Fondo en buen estado, tenemos 3 gavetas, parte frontal de las gavetas con algunas peladuras. Carpintería sin rastros de humedad, entrepaño igual con algunas pequeñas manchas y salpicaduras. Perchero correctamente instalado, tenemos lateral carpintería en muy buen estado y tenemos parte interna en las gavetas en muy buen estado, gavetas con la parte frontal con algunos rayones, salpicaduras de pintura, gavetas abriendo de manera correcta, con algunos rayones y algunas peladuras. Parte superior tenemos fondo pintado color blanco y tenemos 2 rodillos asegurando de manera correcta. Tenemos carpintería en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, fondo pintado color blanco en muy buen estado, cubierta pintada color blanco, detallamos borde en yeso en muy buen estado, cubierta pintada color blanco, sin perforaciones, sin detalles de humedad, en muy buen estado. Por último tenemos la habitación principal. Detallamos marco metálico, pintado color blanco, sin hendiduras, marco en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, detalle en yeso en muy buen estado. Y detallamos asimismo la lámina de madera en muy buen estado con algunas pequeñas peladuras y salpicaduras de pintura, sobre todo en la parte inferior. En la parte inferior se observan desportilladuras, sobre todo en la parte inferior derecha. Tenemos una chapa redonda metálica, la cual me relaciona 2 copias de la llave. Detallamos acá también en el borde en madera se observan algunas peladuras en la carpintería. Detallamos parte interna, lateral de la puerta, se observa carpintería en buen estado con algunas peladuras en general en buen estado, borde inferior en buen estado. Parte interna se observa lámina en buen estado con algunas manchas, algunas salpicaduras de pintura. La lámina se observa sin abolladuras ni golpes ni desportilladuras. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, tenemos un plafón con bombillo, borde superior, yeso en muy buen estado. Detallamos de paso columnas con filos y bordes en muy buen estado, puntos eléctricos con sus tapas en buen estado, guardaescobas completos. Les damos tapas de puntos eléctricos en muy buen estado, bordes de columnas sin desportilladuras en muy buen estado. Tenemos otro plafón, el cual no me relaciona a bombillo, y bordes de muro en muy buen estado, muros sin perforaciones, pintado color blanco, pintura uniforme, muros sin rastros de humedad, guardaescobas completo. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muros sin perforaciones, una ventana con marco metálico color negro, vidrio sin adhesivo en muy buen estado. En la parte externa observamos malla de seguridad, la cual se observa
y se detalla correctamente instalada. Ventana abre en su totalidad, desliza de manera correcta, cierra en su totalidad y funciona su seguro de manera correcta. Tenemos borde de muro sin esportilladura, borde o marco de ventana en muy buen estado, y detallamos también de paso la parte superior, yeso en buen estado, sin faltante. Detallamos el chape de muro, guardaescoba completo, y en la parte derecha observamos cerámica de otro tono, muro sin perforaciones, pintado color blanco, parte superior observamos punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, y parte inferior tapa ciega y punto eléctrico en muy buen estado. Chape de muro, pintura de muro en muy buen estado, detalle y yeso en muy buen estado. Ahorita detallaremos la puerta del baño. Por acá tenemos en la parte izquierda que no hay guardaescobas, muro totalmente liso, pintado color blanco. Tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, un marco en madera el cual no me relaciona a puerta y el cual nos permite el acceso hacia el vestier y hacia el closet. Parte superior, detalle en yeso en muy buen estado. Detallamos el chape de piso en buen estado, guardaescobas completos. Antes de ingresar al closet tenemos una cerámica partida. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones. Carpintería se observa en buen estado. Tenemos maletero. Vamos a ponerle este bombillito. Tenemos maletero. Carpintería se observa en buen estado, manija correctamente sujeta. Tengo que tener cuidado porque trata de golpear con el vidrio, con el espejo, perdón. Fondo en buen estado, pintado color blanco. Carpintería en general se observa en buen estado. Carpintería en la parte inferior se observa con algunos rayones, algunas peladuras, salpicaduras de pintura. En general sin faltantes, sin rastros de humedad, pero sí con peladuras, con salpicaduras de pintura. Parte interna igual se observa borde sin salpicaduras de pintura, sin rastros de humedad, con salpicaduras de pintura. Tenemos rodillos correctamente instalados, fondo pintado color blanco, entrepaños con algunas peladuras, con algunos detalles en la carpintería, salpicaduras de pintura, sin rastros de humedad, algunas manchas, peladuras, salpicaduras de pintura, sin rastros de humedad. Chape de piso en buen estado. Y tenemos